Saludo nuevamente a todas y todos ya en este 15º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. Para iniciar con este comentario, es necesario destacar cómo impacta y cómo impactará el retorno a las actividades en el personal de salud. Este ejército que ha atendido a la pandemia metiendo el cuerpo, con la fortaleza que nos da el conocimiento, la vocación y el deseo de servir. Con ese chip, que por cierto está inserto aquí, en nuestro corazón, y que nos hace servir, que nos hace ayudar al prójimo. En nosotros el impacto puede llegar o no a ser muy alto. Y la idea fuerza de este comentario es la siguiente. Si como sociedad no respetamos las medidas que sabemos que funcionan, el panorama para las instituciones de salud, para los médicos, para las enfermeras, para trabajo social, etcétera, para los profesionales de la salud, será sombrío. Quisiéramos ya no tener más enfermos, ya no tener muertos, y más si sabemos que éstas se pueden evitar. Pero si como sociedad nos comportamos con corresponsabilidad, con la costumbre del lavado de manos, con la sana distancia, con el uso del cubrebocas, el impacto del retorno será menor para las instituciones, para los profesionales de la salud, pero lo más importante, para las personas al no enfermarse. Un retorno respetuoso, adecuado, cuidadoso por la sociedad, permitirá abrir además y retornar también a las actividades que sabemos que hacen falta de atender. Como personal de salud, estamos conscientes que hay otras personas, otros enfermos que no tienen COVID, pero que también requieren ya de la atención médica. Todas las enfermedades tienen una historia. A esto se le llama técnicamente historia natural de la enfermedad, o bien la historia modificada por la atención médica, por los medicamentos, por las circunstancias, etc. Por ello, debemos de saber en qué parte de la historia se quedaron el resto de las enfermedades que se dieron su lugar al COVID. En las enfermedades emergentes como esta, como el COVID-19, la historia de inicio es literalmente una incógnita y a su vez un reto. Por eso hoy recordemos que si nos aislamos todos estos meses, si se suspendieron inclusive las clases, las actividades no esenciales, fue para disminuir el riesgo de contagio y mejorar la oportunidad de los servicios de salud. Y exactamente ahí, que cuando queremos regresar, hay matices, hay blancos, negros, grises, gradualidades. Y lo podemos dividir desde varias ópticas. Por supuesto la individual y la colectiva. Y en ambas hay al menos dos sentimientos obligados. El miedo y la precaución. Y cómo no, si esta enfermedad te da la sensación de una ola enorme, que todavía no termina de pasar y que no sabe si viene la otra y sobre todo de qué intensidad. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que seguir nadando, flotando, porque si no, vamos a terminar ahogándonos. Es decir, todavía no sabemos si este tsunami ya pasó, pero la vida tiene que seguir, porque si no el impacto del encierro y de sus repercusiones, inclusive las económicas, también te pueden terminar ahogando. Y sabemos, después de este golpe de la pandemia, que el impacto del retorno es igual o más grande que el impacto que tiene el encierro. Se dice que la recuperación siempre es por mucho más difícil y más retadora, porque surge además casi siempre de una base más abajo de la que estaba antes de la pandemia. Es decir, la distancia de salir adelante, el hándicap representa por mucho más esfuerzos. Algunos ejemplos. En la salud, si la enfermedad te afectó en la forma moderada, severa y dependiendo de las secuelas que dejó, te hace empezar desde un punto de vista de partida diferente. En lo económico, de igual manera. Si la pandemia hizo que perdieras tu empleo, tu manera de generar ingresos, el impacto del retorno significará muchos retos de adaptación y de supervivencia. Además de que vas a enfrentar ya un mundo muy diferente, inclusive otros clientes. Ejemplos de comercios, de restaurantes, de gimnasios, de centros comerciales, etcétera, que además fueron denominados, y con mucha razón en medio de la pandemia, como no esenciales, aunque para ti y para quienes dependían de ti eran tu esencia. Pero regreso al miedo y a la precaución. Hoy ya sabes a los que nos enfrentamos si no regresamos con precaución. Corremos el riesgo de que nos vaya igual o peor. Y si tú ya tuviste pérdidas, no quieres otro fallecimiento o otro enfermo más en tu entorno. Y si ya perdiste la estabilidad, tu equilibrio económico, no quieres volverte a caer, estás levantándote.
Por eso, de acuerdo a lo que conocemos de esta enfermedad, es claro que las personas adultas mayores, las que tienen comorbilidades y sobre todo las que no están controladas, es decir, aquellas que padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades pulmonares, etcétera, requieren de una absoluta orientación y precaución en el regreso, y los cuidados tienen que ser muy estrictos. Y aunque tenemos hoy ya muy buenas noticias sobre las diferentes vacunas, mientras estas no existan en México, el riesgo de perder la salud e inclusive de morir por el coronavirus en este grupo todavía es tangible. Y para ti, que eres una persona joven y sin enfermedades, hoy tienes doble responsabilidad porque tú eres el que tienes el peso de esa corresponsabilidad de salir a trabajar, de cuidarte y además de no contagiar a los demás. En otras palabras, el retorno y su impacto depende de la seriedad que le demos todos. Es una enfermedad tan seria que requiere de nuestros mejores esfuerzos. Comentamos al inicio de la enfermedad que la pandemia sacaría lo mejor o lo peor de nosotros. En el retorno necesitamos por mucho lo mejor, no lo peor. Para terminar, es un hecho que tenemos que regresar. Así que regresemos, pero guardando la sana distancia, lavándonos las manos bien y frecuente, usando adecuadamente el cubrebocas y sobre todo actuando no con miedo, sino con precaución. Y si eres personal de salud, ya lo sabes, cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.